Vamos a cambiar de tema, vamos a seguir con otros temas de la contingencia. Esta jornada, la Cámara de Diputados y Diputadas realizó el primer sorteo para elegir a los parlamentarios que tendrán que someterse a un test de drogas. Son 78 diputadas y diputados y los resultados serán públicos. Para hablar del tema nos acompañan la diputada Emilia Schneider, parlamentaria de Comunes, y el diputado Guillermo Ramírez, diputado de la UDI. Bienvenidos a Canal 24 Horas. ¿Cómo les va? Hola, un gusto estar conversando con ustedes y con quienes nos estén mirando también. Hola, muy buenas tardes. Sí, los dos salieron con el premiado, ¿no? Hoy día los dos tienen que hacerse el examen en la primera instancia. Así es, salimos premiados. Ya, partamos con usted, diputada. A ver, ¿cuál es su parecer, primero que todo, respecto a esta idea, respecto a estos controles que se van a llevar a cabo periódicamente en el Congreso, en la Cámara Baja? Sí, yo quiero primero señalar que yo me voy a hacer el test, no tengo nada que ocultar, no tengo ningún problema. Como algunos diputados han querido instalar de forma maliciosa en mi contra y en contra de otros diputados y diputadas. Ahora, respecto a la medida, a mí me parece una medida populista que se aprovecha del dolor de las personas que ven en sus barrios, en sus familias, el narcotráfico, las adicciones, y esto lo utilizan para que algunos diputados y diputadas vayan a la tele a decir como que están haciendo algo contra el narcotráfico. Esta medida, por un test de pelo, no vamos a encontrar los vínculos del narcotráfico con la política. La única medida de este reglamento, que yo creo que sí aporta, es una medida que pusimos en la Comisión de Constitución como Frente Amplio y Apruebo Dignidad, que es la apertura de las cuentas bancarias. Es decir, que un diputado debe abrir sus cuentas bancarias para ver si en los flujos de dinero hay algo irregular o algo que lo vincule al narcotráfico. Entonces, creo que ese es el único punto que generó algo de escozor en la derecha, así que ese me parece que es el único punto que aporta, pero en general creo que es una medida que solo genera más gasto público. Diputado Ramírez. Bueno, la verdad es que no se entiende por qué hay algunos que defienden ciertos privilegios de los diputados. Recordemos que los funcionarios públicos en Chile hace mucho tiempo que tienen que hacerse test aleatorio y por lo tanto lo que nosotros estamos haciendo es simplemente igualar un estándar para los funcionarios públicos en la Cámara de Diputados. Esto no se trata de al final, denostar a nadie ni de acusar a nadie. Esto es simplemente una herramienta de transparencia. La gente tiene derecho a saber si hay algún parlamentario que consume. Ese parlamentario va a seguir teniendo el mismo derecho de presentarse a las elecciones, va a seguir teniendo el derecho de votar en el hemiciclo, pero las personas tienen derecho a saber si la persona por la cual están votando consume o no consume. Y yo me imagino que hay muchísima gente para la cual no es un problema esto, y puede haber otros para quienes sí sea un problema. Y es en virtud de la transparencia que se entrega esta información a la ciudadanía. No es más que eso. Yo en lo personal jamás he visto esto como una medida para apuntar con el dedo a nadie, y yo estoy seguro de que tanto consumidores como no consumidores van a estar en ambos espectros del pasillo. A mí me sorprende la reacción de algunas personas del Frente Amplio que enfrentan este tema como si solo salieran positivas personas del Frente Amplio, cuando en realidad lo que va a ocurrir es que aquí van a haber positivos en ambos lados, y es bueno que la gente sepa si su diputado, la persona por la que vota, está o no está consumiendo y pueda tomar una decisión en libertad respecto a si reelegir o no a ese parlamentario. Diputada Schneider. Yo quiero hacerme cargo de hartas imprecisiones que dice el diputado Ramírez. Primero, en el artículo 1 del reglamento que votamos, se dice que esto se va a hacer periódicamente para evitar la comisión de delitos de narcotráfico y otros relacionados con esto. No habla precisamente de la transparencia, pero le concedo el punto que efectivamente el fin es la transparencia. Y con lo que dice el diputado Ramírez, yo entiendo entonces que no está de acuerdo ni con las declaraciones del diputado Coloma, ni del diputado de la Carrera, ni de la diputada Pamela Giles, que lo que han hecho es apuntar directamente con el dedo, a mí en lo personal y a muchos otros diputados. Saludo que el diputado Ramírez no esté de acuerdo con algo que sobre todo ha venido de su sector. Y quiero hacer un punto, porque aquí no estamos igualando la cancha entre funcionarios públicos, porque aquí hay una gran diferencia. Este test va a ser público. Sí. Esas son las reglas del juego. Yo no me quiero pronunciar respecto a lo que se hace o no con ese test, pero solo para cerrar el punto, ni a los jueces ni a los funcionarios públicos que les hacen test de drogas periódicamente son públicos. Entonces, yo ahí hago la pregunta, ¿por qué si el diputado Ramírez dice que no quiere que esto se transforme en una cacería de brujas, van más allá del estándar que se sigue para todos los otros funcionarios públicos y se la juegan porque sea público? Y quiero ir a otro punto, y aquí termino lo que estoy diciendo, es que ¿hasta cuándo en el Congreso Nacional vamos a patear el tomar medidas en serio contra el narcotráfico, contra las adicciones, que son cosas distintas?
Uno es materia de seguridad y el otro es de salud pública. Y ojo, repetir recetas fracasadas a lo único que nos van a llevar es a seguir teniendo fuera de control el narcotráfico. Sí, diputado Ramírez, lo primero que le responda después a la diputada Schneider respecto al tema de las diferencias entre funcionarios públicos, pero un punto también que es bien importante, diputado, creo yo, es que se pueden enfrentar no también... Es un problema. Sí, no. Yo no tengo nada que ocultar. Sí, diputada, es que voy a otro tema, en el caso de hacerse público, porque uno también se puede topar con personas que estén en complicaciones psiquiátricas, que estén en un cuadro de adicciones, que estén en situaciones personales que los hagan muy vulnerables a situaciones que no sabemos con qué nos podemos topar. Y en el fondo, ahí pasamos a otro plano, diputado. ¿Cómo se trabaja también eso? Porque en el fondo uno se puede topar con una parlamentaria, un parlamentario que esté pasando, por ejemplo, una situación personal muy compleja, una situación de adicción, y que se haga público esto, me imagino que vulnera otro tipo de derechos, ¿no? A ver, primero, la lógica de que esto sea público, a diferencia del caso de los funcionarios públicos, es que nosotros somos personas electas. Entonces, la única forma en que los votantes tengan toda la información para tomar una decisión es que esto se haga público. A los funcionarios públicos no los elige la gente y por lo tanto es información que se utiliza dentro de sus respectivas reparticiones, donde quienes escogen a estos funcionarios o le dan trabajo a estos funcionarios tienen que manejar la información. Aquí nosotros no tenemos jefe, nuestro jefe es la ciudadanía y por eso ellos son los que deben conocer los resultados, tal como los jefes de los funcionarios públicos. Respecto a tu segunda pregunta, en el tema de la vulneración de otros derechos, que se ha hablado mucho de los derechos de los pacientes, una persona cuando se va a hacer el test de pelo, un parlamentario, un diputado, cuando se va a hacer el test de pelo, puede llevar un certificado médico que acredite que tiene alguna receta médica producto de alguna enfermedad. Y si sale positivo, entonces el examen respecto a ese medicamento, ese resultado particular no se publica, justamente para resguardar el secreto de un paciente. Ahora, como en Chile, por poner un ejemplo, no existen tratamientos con cocaína, la persona que consume cocaína no va a poder presentar un certificado médico que acredite que tiene que consumir cocaína. Entonces, lo que quiero decir es que si hay un parlamentario que toma antidepresivos y tiene recetas de antidepresivos, él al momento de hacerse el examen presenta esa receta médica, en el examen va a aparecer positivo por ese medicamento y eso no se va a publicar justamente para no vulnerar los derechos de los pacientes. Sí, solamente le dejo inmediatamente la palabra, diputado, que yo iba al punto justamente al segundo que usted menciona. ¿Qué pasa una persona que está en un cuadro de adicción, que está pasando en un cuadro psiquiátrico complejo, en que obviamente puede estar en un momento de su vida adicto a la cocaína, adicto a otro tipo de estupefaciente? ¿Qué pasa en ese caso? Porque también se le expone a la persona, puede estar pasando un cuadro, no sabemos a qué nos podemos topar. ¿Qué pasa en ese caso? Bueno, en ese caso creo yo que las personas tienen derecho a saber, un parlamentario que está en una adicción de droga, es un parlamentario como cualquier persona que pueda sufrir de adicción de droga. Yo con esto no quiero estigmatizar a nadie, pero es un hecho objetivo que las personas que están adictas a drogas muchas veces tienen nublado el juicio, muchas veces tienen cambios de humor que pueden afectar su trabajo. Pero pueden estar pasando por condiciones psiquiátricas complejas. Está bien, si yo lo sé, yo lo entiendo, pero es una información que la ciudadanía tiene derecho a saber. Y si los ciudadanos creen que eso no es un obstáculo para que la persona pueda ejercer bien su trabajo, votarán por esa persona. Acá no hay sanciones de ningún tipo. Acá no se busca perseguir a nadie. Aquí de lo que se trata es de que las personas manejen más información. Tal como nosotros tenemos la obligación, a diferencia de muchas otras personas, de casi todos los chilenos, de tener una declaración de patrimonio e intereses antes de asumir, que se va actualizando todos los años y que tenemos que entregar cuando terminamos el cargo. Los intereses no son malos, el problema es cómo se maneja. Y hay que tener esa información para que la gente lo sepa. Esto es exactamente, va en la misma línea. Es línea de transparencia, que la ciudadanía sepa. Si hay parlamentarios, porque yo no dudo que los haya, y aquí te quiero hablar a ti directamente, Emilia. Si hay parlamentarios que toman esto de manera, creo yo, mezquina, es un problema de esos parlamentarios, pero no es un problema del instrumento. Y creo que, yo no he escuchado al parlamentario Coloma, pero sí oí a uno de los parlamentarios que mencionaste, y lo encuentro vergonzoso, Emilia. Yo en eso estoy contigo. ¿Para qué? ¿Para qué vamos a...? Pero uno de los que mencionaste, yo sí oí un comentario y lo encuentro totalmente vergonzoso, y en eso yo solidarizo contigo. Yo creo que no podemos transformar un instrumento de transparencia en un instrumento de ataque personal, porque no corresponde y es el tipo de política que yo por lo menos no quiero, y estoy seguro que Emilia tampoco. Diputada Schneider.
Sí, yo tampoco. Y me parece que estamos de acuerdo en otro punto, porque el diputado Ramírez hace énfasis en que esto es para la transparencia hacia la ciudadanía. Y yo creo que eso es muy importante despejarlo, porque esto solamente transparenta el consumo de los diputados y diputadas, a diferencia de algo que ha señalado, por ejemplo, el diputado Coloma, que es que esto sería una medida contra el narcotráfico. Me alegro que con el diputado Ramírez estemos de acuerdo que este test de drogas no hace nada contra el narcotráfico. Y quiero ir a otro punto. Yo estoy muy de acuerdo con que la ciudadanía tiene que tener toda la información sobre la mesa y que los representantes tenemos que ser lo más transparentes posible. Y hablemos de privilegio en el Congreso. En el Congreso los diputados y diputadas al almuerzo pueden pagar con su sueldo vino y tomar vino en el almuerzo en su trabajo. Eso no todos los trabajadores lo pueden hacer. Y a mí me gustaría que, por ejemplo, transparentemos. En mi comité, en el Frente Amplio, no tomamos vino al almuerzo porque no hacemos nuestro trabajo borracho. No sé, en los otros comités, en el comité de la derecha, no sé, eso es algo que le corresponderá transparentar a cada uno. Pero ahora quiero pasar al tema de fondo, porque el diputado Ramírez señalaba que qué pasa cuando hay un diputado adicto. Y yo ahí digo que se nota que no conocen tan de cerca la realidad, y esto yo no lo digo desde una altura moral. Yo he tenido familiares, amistades que han sufrido lamentablemente adicciones a las drogas. Y quiero decir que una persona adicta, realmente adicta, vende sus cosas, lastima a quienes quiere, vive una serie de situaciones que difícilmente lo llevarían a ser diputado. El vínculo que puede haber con el narcotráfico, y el narcotráfico y un político, es a través de coimas, a través de dinero, y por eso es importante lo de las cuentas bancarias. Pero ahora quiero ir al tema de fondo, y es que, asumido que tanto el diputado Ramírez como yo creemos que esta medida no hace nada contra el narcotráfico, bueno, ahora discutamos de narcotráfico. Y ahí yo creo que hay que separar dos cosas. O sea, esta guerra contra el narcotráfico que supuestamente han librado los países en Latinoamérica no ha servido para nada más que para seguir encarcelando a cabros pobres que venden en una esquina droga porque no tienen oportunidades, y eso es dolor para madres, para familias, pero nadie está atacando a los verdaderos señores de la droga. Ahí se necesita inteligencia, control de armas. Y por otro lado, tenemos que tener políticas sanitarias para las personas adictas. No puede ser que en Chile, para internarte en una clínica de rehabilitación, tengáis que desembolsar 5 millones de pesos, 3 millones de pesos. Es una locura. La salud pública tiene que hacerse cargo de ese problema. Sí. Y ninguna de esas cosas están contenidas en este proyecto. Y por eso yo digo que lo del test de drogas es un show. Porque agarran una cuestión que a la ciudadanía le duele y hacen un show que no nos lleva a nada por eso. Sí, eso diputada, es lo que a mí me molesta. Sí, aclarar un punto respecto al levantamiento del secreto bancario. Es sobre transacciones sobre movimientos de una vez o durante un mes sobre 800 UF. Estamos hablando de 26 millones de pesos. Muchísimo. Yo creo que debería haber sido menos. Es que yo quisiera aclarar, porque eso más bien, y le pregunto a los dos, a ustedes dos en su rol de parlamentario, eso busca más bien investigar casos de cohecho, de coima derechamente, porque no sé si alguien pueda gastar 26 millones de pesos comprando droga en un solo mes. No sé cuánta marihuana puede ser, no sé cuánta cocaína, no me imagino porque no consumo. Pero en el fondo, ¿se busca más bien el tema del cohecho, ese tipo de cosas? Eso está circunscrito al tema de drogas. Por mí y por mi sector, que hubiera sido mucho menos. Ahí no hay un tema. Nuestro sector no se opuso, por ejemplo, a que se abrieran las cuentas bancarias, a poner un monto alto. Yo no tengo ningún problema con abrir mis cuentas bancarias porque no tengo porque nada que el monto ocultar. parece muy alto, diputada, eso voy yo, que es mucha plata. Estoy absolutamente de acuerdo. Podría ser menos, podría ser que hablamos nuestra cuenta bancaria. No sé quién puede comprar, no sé, 10, 15, un ciudadano, claro, puede ser un parlamento, cualquiera, puede comprar de 15 millones de pesos de droga y eso queda afuera. No, es que creo que este tipo de cosas lo que muestran es lo absurdo de la medida en general. Nosotros lo que intentamos con esta indicación es mejorar un proyecto que en sí mismo yo creo que es absurdo. Porque como bien dices tú, o sea, nadie va a tener en su cuenta bancaria el voucher de un depósito que dice narcotráfico. O un voucher que diga, estos 28 millones corresponden a 500 kilos de cocaína. Así como porque por un test de pelo un diputado haya consumido una droga en un fin de semana hace un mes, tampoco nos dice si ese diputado vota a favor del narcotráfico o no, o si tiene vínculos o no. Porque esta medida es absurda y lo único que hace es gastar mucho dinero del Estado para hacer un show. Diputado y esto Ramírez. lo propició la oposición. A ver, en primer lugar, porque hace algunos minutos Emilia estaba diciendo que bueno que yo no compartía esto de que esto servía para combatir el narcotráfico. Yo no he dicho eso. Yo lo que he dicho es que esto en primer lugar es una medida de transparencia. Pero eso no significa que yo no esté de acuerdo con que además, y aquí yo reivindico lo que dice el diputado Coloma, que además esto sí puede ser una medida para evitar que el narcotráfico entre en la política. Nosotros ya hemos tenido experiencias en Chile en esta materia. No olvidemos lo que ocurrió con el alcalde de San Ramón. Y cuando el narcotráfico entra en la política, todo se acaba. La institucionalidad se derrumba, uno se puede transformar en un narcoestado y todo se acaba. Y por lo tanto nosotros creemos que
más que para combatir el narcotráfico, sino que para evitar que el narcotráfico entre en la política. La relación narcotráfico o carteles con la política se mantenga alejada, esto sí puede ayudar. Es la medida definitiva, es un antídoto perfecto contra los vínculos de narcotráfico con la política, por supuesto que no. Pero es un comienzo y tenemos que tomar muchas otras medidas que impidan que el narcotráfico y la política se entremezclen, porque el costo para el país de una cosa así es demasiado alto, tal como lo vimos en la comuna de San Ramón. Así que en San Ramón uno puede, al alcalde no le hicieron test de pelo. Está bien, sí, está bien. Por eso digo que esto no es el antídoto perfecto, los chilenos lo saben y tenemos que tomar muchas otras medidas, pero aquí hay que empezar. La virtud de esta norma, y que hoy día estemos discutiendo de esto en la televisión, es que permite que nosotros tengamos un debate mucho más profundo respecto a la relación narcotráfico-política. Si no fuera por esto que aprobamos en el Congreso, Emilia, hoy día no estaríamos discutiendo esto en la televisión. Y este es un tema realmente importante, es central, si nosotros queremos mantener nuestras instituciones sanas. Sí, diputada, cortita, porque se nos va el tiempo. Sí, tenemos que cerrar. Yo estoy muy de acuerdo y creo que el diputado Ramírez me vuelve a dar la razón. Para descubrir el vínculo del narcotráfico y la política no tiene nada que ver un test de pelo. Al alcalde de San Ramón, qué bueno que lo hayan descubierto y eso no tuvo nada que ver con un test de pelo. Y yo lamento que este tiempo que estamos ocupando en televisión para hablar del narcotráfico, que hemos ocupado en la Cámara para hablar de narcotráfico, sea palabral entre nosotros, entre los diputados, que nos vamos a hacer nosotros un test, y no para hablar de lo que yo acabo de plantear. Por ejemplo, en Portugal han regulado muchas drogas y eso ha disminuido el consumo de drogas peligrosas como la cocaína y la heroína. O, ¿por qué no estamos hablando de políticas de salud pública integral para las personas adictas? No, estamos gastando nuestro tiempo en discutir si le hacemos un test de pelo o no a un diputado, si un diputado o diputada es drogadicto o no, que es lo que ha instalado lamentablemente el sector que representa el diputado Ramírez, aunque acepto su disculpa y que se desmarque de las declaraciones malintencionadas de quienes han insinuado que mis compañeros somos drogadictos. Sí. Nosotros no tenemos nada que ocultar, pero lamento mucho que perdamos el tiempo que nos ha mandatado la ciudadanía para discutir leyes importantes, para discutir cuestiones que no tienen nada que ver con el narcotráfico, o que nos diga el diputado Ramírez cómo esta medida contribuye a erradicar el narcotráfico en nuestro país. Porque no hay una respuesta. Sí, diputada Schneider, diputado Guillermo Ramírez, le agradecemos este espacio, este diálogo con Canal 24 Horas. Muchas gracias, buenas tardes. Muchas gracias. Un abrazo. Vaya muy bien.